Tino Meis es pionero y profesional del sector de la arboricultura en Galicia. De hecho, es considerado como el primer arborista gallego. Su empresa, Arbogal, con más de 6.000 clientes, es reconocida por su compromiso con la calidad y la seguridad en todos sus trabajos, además de por el uso de la tecnología en la gestión de arbolados de parques y extensiones verdes. Tino Meis, con un profundo gusto por la docencia y la formación, es embajador de Husqvarna y hoy protagoniza Afilando la Experiencia, nuestro podcast dedicado a los profesionales del sector. ¡Arrancamos! Hola, Tino. Hola, Julia. La verdad que tenemos muchas ganas de tenerte aquí en Afilando la Experiencia. Primero de todo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Encantado de estar aquí. Se puede decir que siempre has estado rodeado de árboles, ¿no? Sí. Pero realmente, ¿cómo empezó todo tu amor por ellos? Bueno, eso es que te crías en el campo, tus padres, sobre todo mi padre, muy amigo de la naturaleza, te enseña a amar la naturaleza, no solo las plantas, los árboles, los animales, y a partir de ahí eres habilidoso, eres un poco gatuno y te empiezan a pedir que subas a coger la fruta de los árboles de tu casa, después del vecino, del otro. Y lo hacía para todos, después lo hacía solo para mí, lo típico de ir a testear la fruta de los vecinos, ver que si ya estaba en el punto de maduración y eso. Te quedabas allí tirado un rato en una rama cómoda, comías, echabas ahí una soneca. Bien, entonces coges esa costumbre, ese amor por estar en los árboles, ves que estás muy a gusto, no sabes por qué. Después descubres todo el baño de árboles, los fitoncidas y demás. Pero entonces no sabías por qué, pero sabes que estás muy bien y cuando vuelves a casa estás recargado. Y ahí empieza. Realmente es tu pasión y ahora le dedicas tu vida, tu día a día. Totalmente mi vida, sí. Tienes una empresa, ¿verdad? Sí. Arbogal. Arbogal. ¿Y por qué la creaste? ¿Cómo fue todo ese proceso? Pues la creé después de que me formé en Barcelona 2 años, vi que había un vacío importante de este sector, bueno, tan importante que fui el primero en crear aquí una empresa de arboricultura y sabía que Galicia tenía unos árboles maravillosos, de hecho tenemos un patrimonio arbóreo increíble, pero que no estaba cuidado, estaba totalmente abandonado o en semiabandono. O por lo menos no con los cuidados propios que hoy por hoy sí se le dan, ¿no? Y se le pueden llegar a dar. Y bueno, se junta la pasión, la vocación y ver que hay una necesidad muy patente ahí sin cubrir y monté Arbogal. Eres pionero en Galicia, o sea, de hecho eres considerado como el primer arborista sí, bueno, creo que en gallego. ¿Cómo te recibe el público? Cuando creaste Arbogal, ¿cómo fueron esos inicios? Pues mira, he hablado ya con algunas personas más que he conocido a lo largo de mi vida que también han sido pioneros en diferentes campos, en diferentes sitios y todos hablamos igual y pensamos lo mismo. Es muy duro. Yeah. O sea, ser pionero suena muy bonito 28 años después. Exacto. 28 años después, bueno, pues sentirte orgulloso y muy bien. Pero cuando empiezas es muy duro porque es muy fácil de entender. Nadie demanda a un profesional que no sabe que existe. O que no sabe qué necesita muchas veces. O que no sabe qué necesita, perfecto. Pero, por ejemplo, yo cuando estoy en las redes sociales, yo nunca contraté a un community manager hasta que me enteré que existía y para qué servían, ¿no? Pues esto es lo mismo. Nadie demandaba un arborista. Y yo venía con una fama muy buena de Barcelona, de trabajar muy bien, y aquí no me contrataba nadie. Nadie. Entonces, bueno, fue muy duro, al principio fue muy duro, después poco a poco vas labrando el terreno, lo vas abonando y los frutos salen solos. El boca a boca, el trabajo bien hecho, la profesionalidad, ver que eres como entre 3 y 10 veces más barato que los trabajos con grúas. Entonces, pero al principio igualmente le ofrecías un presupuesto y era mucho más barato y te decían, no me fío, prefiero las grúas, como tú subiendo vas a hacer lo mismo. Cuando lo empiezas a hacer, ven que va todo perfecto, que llevas todo a rajatabla de seguridad, entonces ya empieza a fluir, empieza a crecer todo y hay un efecto bola de nieve. ¿Y en todos estos inicios tú tenías referentes con quién compararte? Sí, el primero era mi compañero de piso, que era un arborista a nivel mundial, un mega crack, era un top, Guy Hermans, belga, y otros compañeros de piso, otro australiano, neozelandés, perdón, otro holandés, y la arboricultura que se hacía por fuera. También la de la propia empresa en la que he trabajado, porque había unos profesionales buenísimos, mis maestros,
Y entonces eran, pues claro, a los que tú tratas de emular, ¿no? Claro. A los que te enseñan, a los que la metodología de trabajo, que era algo novedoso, la forma de cuidar el árbol. Tú veías un sistema que ya funcionaba en otro sitio y, como dicen siempre, no hay que inventarlo todo, sé bueno emulando lo que ya funciona. Sí. Y fue un poco lo que traté de hacer. Evidentemente después le das tu toque personal, tus pinceladas, y al final queda tu idiosincrasia metida en tu empresa, pero no tiene... Realmente el grueso es buscar qué está funcionando y eso lo metemos. Replicarlo. Replicarlo. Bueno, de esos inicios ahora todo ha evolucionado mucho y la tecnología está muy presente en vuestro día a día. ¿Cómo la aplicáis desde Arbogal? Pues mira, lo más tecnológico desde Arbogal es que hace 7 años decidí crear un software propio para lo que es el control y mantenimiento del arbolado, tanto público como privado, de administración como de empresas. Y había en el mercado algunos programas, no me convencían, no me gustaban, que eran muy justitos, muy escuetos. Yo siempre ponía mucho más en mis informes, entonces decidí hacer la mía propia, patentarla, eva.arbogal, y evolución visual del arbolado, que viene a sustituir o a homologar el Visual Tree Assessment del VTA anglosajón, ¿no? Entonces, gracias a esa aplicación, los ayuntamientos pueden tener un control de su arbolado mucho más eficiente, no solamente de gastos, sino de necesidades, de acciones futuras, acciones recomendadas, tratamientos fitosanitarios, sustitución de ejemplares en mal estado, nuevas plantaciones, tienen todo su arbolado geoposicionado, inventariado, ficha botánica. Es mucho más fácil para un técnico o técnica de una administración llevar lo que sea, 10.000, 1.000, 11.000 árboles. Les facilita el trabajo. Porque les facilita el trabajo, sí. Y bueno, fue un paso importante, un desarrollo complejo que la seguimos modificando año tras año, la seguimos cambiando y amoldando para las necesidades que más vemos que necesitamos o que pueden necesitar nuestros clientes. Y cuando empecé nunca pensé que sería tan clave para una empresa una app informática, desarrollar un software, porque claro, piensas árboles, naturaleza, trepa, motosierra y no metes en la ecuación una app. Y hablando de ayuntamientos, ¿tú crees que hoy por hoy hay sensibilidad con los árboles en las ciudades? No, rotundamente no. No hay sensibilidad y es una lucha continua. Solamente hacer podas viarias cuesta una barbaridad porque tienes que cortar tráfico, la gente se pone como loca, pierde los papeles totalmente, pero pues sin embargo lo haces porque hay un montón de peticiones y demandas de que hay que podarlos, pero cuando tienes que ir a podarlos requiere una logística y hay problemas. Y cuando los vas a podar y los quieres podar correctamente y atendiendo a las necesidades del árbol y no a los caprichos del ciudadano de turno, el problema es que no sabemos podar, que había que trasmochar o desmochar los árboles, descabezarlos, y que esa es la buena poda, ¿no? Bueno, evidentemente no vamos a hablar ahora de eso porque es otro melón, pero es una aberración total y absoluta de un terrorismo arbóreo. Y entonces, claro, cuando tienes que explicar por qué haces una cosa u otra desde cero, es que no hay ninguna educación. Y cuando tienes que hacer ver que los árboles son necesarios y que había que plantar más, es que no hay sensibilidad. Y he dado conferencias sobre los beneficios del árbol en la ciudad, son extensísimas, o puedes estar hablando un montón, pero los beneficios son muchísimos. Son muchos. Y sin embargo no lo ven. No, de hecho cada día las ciudades son más cemento y menos verde. Y se asocia, hay unos estudios muy buenos a nivel mundial que asocian cuanto más cemento, cristal, acero, aluminio hay, más agresividad, más atracos, más problemas de criminalidad, y cuando más árboles, más verde, más salud, más longevidad en la gente que vive en esas zonas, todo mejor. O sea, sí, al final y está ligado, son estudios buenos, estadística pura. ¿Y al final crees que esa falta de sensibilidad con los árboles es por desconocimiento, porque realmente, o sencillamente por falta de educación?
En buena parte creo que sí. O sea, la gente que ha nacido siempre en una ciudad no va a tener la educación de alguien de campo. Entonces, eso falta. Pero lo hay que compensar. Igual que otras cosas que no hay en la ciudad se compensan. Allí no hay vacas, pero la leche no falta. No. Bien, pues entonces tendría que ser igual para lo que es la divulgación y la educación. Para que no haya esos problemas, debería haber más charlas, más cursos, más talleres, que solamente baños de árboles organizados para que la gente entienda lo beneficiosos que son y entonces no protesten siempre por todo y sean más no sé, consecuentes y congruentes con lo que piden y con lo que debería ser, ¿no? Porque la incongruencia es total. Yo quiero que me podes, pero pues no te dejo. Los árboles son buenos que nos tenemos sombra, pero pues a mí no, ponlo allí, al vecino, que yo quiero ver la ría. Ya. Entonces, bueno, es una... pero falta eso, falta educación y divulgación. Lo he hecho mucho en falta. Y eso que yo me dedico a ello y hago bastante, pero veo que no suficiente. Estás escuchando Afilando la Experiencia, un podcast de Usbarna. La docencia y la formación es tu otra gran pasión. Ya hemos estado hablando de dar bastantes cursos. ¿Qué le recomendarías a alguien que se quiere dedicar a la arboricultura? Pues mira, lo primero es que vaya a las escuelas, a los ciclos formativos, medios y superiores, que ahora mismo, antes no, pero ahora sí, ya todos tienen un módulo dentro de lo que es el programa de estudios, que es un módulo que ya es arboricultura. Es algo que desde hace años ya existe. Entonces ya empiezan a conocer el sector, el mundo de la arboricultura, y a partir de ahí sabrán el que más le sienta pasión por ello. Tiene la Asociación Española de Arboricultura, tiene empresas, tiene cursos que se ofertan. Es un poco de curioseo, ¿no? Que el ser humano teóricamente es de por vida y hay que tratar de hacerlo valer, ese curioseo, e indagar y buscar. En mi caso, cuando empecé era más difícil. Yo me hice socio de la Asociación Española de Arboricultura en el 96, y cuando se fundó, y a partir de ahí yo tenía que buscar y moverme mucho, y tenía que pagar enormes cantidades de dinero para hacer cursos muy básicos, que ahora son gratuitos y están al alcance de todos. Entonces es buscar un poco, pero empezaría por las escuelas. Y la formación, como has dicho, es muy importante para un arborista. ¿La tuya cuál es? Bueno, yo... así como resumen, sí, porque hice sabemos 4 ciclos, y estudié la ingeniería, pero no la de terminar porque me creció demasiado rápido la empresa y porque empecé la ingeniería con 25 años, solo estuve 2 años. En la facultad seguí estudiando y seguí aprobando asignaturas, y de 36 asignaturas aprobé 30 y 6 me quedaron ahí que ya no tuve tiempo material porque la empresa sí me creció muy rápido después. Pero realmente la formación fue a base de cursos. O sea, después tengo varios títulos internacionales, pero todos los he hecho ya dentro del mundo de la arboricultura y específicos, totalmente específicos de la arboricultura. Entonces, no sé, hay que buscar esos cursos que ya, según tu nivel, esos cursos que ves que te siguen complementando tu formación. Porque esto no es finito. Esto, yo me cojo en YouTube podcasts de arboricultura de países, de diferentes países, y bueno, siempre aprendo, siempre. ¿Y hoy por hoy en Arbogal cómo se forma un arborista? Pues con los propios trabajadores, que son los mejores maestros, conmigo también, cada vez que voy con ellos. Siempre aprovechamos momentos para hacer teoría, un poco lo que es la teórica del mundo de la arboricultura, lo que son los principios del árbol, de poda, de la fisiología arbórea, y por otro lado después la práctica, claro, que eso es día a día. Pero hasta que pasan 3 años yo no confío en que tenga un arborista, porque la gente en el primer año aprende muchísimo, muchísimo, y se creen que ya lo saben todo. Y después no. Después, cuando llegan a los 3 años, se dan cuenta que le faltaban 2, todos, y todos me lo dicen. Pero en el primer año siempre se creen que ya saben todo. Y es la formación interna, como pasó un poco conmigo en las empresas en las que estuve en Barcelona. ¿Y la mala praxis es habitual en este sector? Como en todos, pienso. Sí, yo creo que en todos los sectores hay mala praxis, y en nuestro, desde luego. Hay mucho intrusismo, hay mucha gente que se sube al carro de yo también soy arborista y hago cirugía arbórea y un montón de tonterías más. Sí.
y bueno, al final hacen auténticos destrozos arbóreos. De hecho, tengo muchos clientes que me llaman después de que le fue una supuesta empresa de arboricultura o un autónomo arborista, que los hay, y los hay muy buenos en Galicia, los hay muy buenos, pero otros no, obviamente, y le han destrozado el árbol y me dicen, ¿qué puedo hacer? Pues una máquina del tiempo y vemos que arreglamos, pero claro, es un ser vivo, cuando ya lo destrozas no se puede hacer mucho. Es complicado. ¿Me entiendes? Entonces, claro, ahí los clientes tienen que ser más críticos y definir mejor al profesional que invitan a su casa para tratar su árbol, que es parte de su patrimonio. Porque no solo tu casa, es tu jardín y es tu arbolado. Si lo ven así, cuidan más a quien contratan. Si lo ven como algo que está ahí, que es verde y ya está, y crece y echa hojas que hay que barrer, entonces les da igual y lo mutilan o lo que sea. Pero sí, hay mucha mala praxis. Y en temas de seguridad, ¿qué cosas son imprescindibles para que un trabajador, para que un arborista trabaje con plena seguridad? Lo primero el material. Bueno, lo primero la formación para usar todo el material, pero pongamos que la formación la tiene, el material que sea propio de arboricultura. Hay gente que los he visto trabajar con materiales de trabajos verticales, de escalada, de espeleología, y lo que está homologado en un sector no está homologado en el otro. Tanto en cuerdas, mosquetones, arneses, incluso cascos. Hay diferencias. Entonces el material que sea el propio, el homologado, después me da igual si es más old school y llevas un nudo autoblocante o llevas cualquier sistema mecánico de distintas marcas, de distintas empresas, que funcionan todos muy bien, eso no me importa, pero todo que sea con una norma CE o ya totalmente dirigida a lo que es el mundo de la arboricultura. Claro. Eso es fundamental, porque tu vida está ahí, o sea... Y ya digo, partiendo de que ya la formación es correcta. Sí, porque se entiende que una persona formada va a utilizar productos de seguridad. Entiendo, sí. Se entiende, y de hecho va muy ligado. La gente que empieza a formarse más, como el curso que estoy dando, por ejemplo, esta misma semana, me han preguntado un montón sobre material. ¿Entiendes? Y ya, pues, pásame links, pásame contactos, pásame páginas web de marcas para material. ¿Por qué? Porque ahí ven que lo tenían muy precario, ¿no? Y gracias a la divulgación, a la formación, pues pueden cambiar, hay unos cuantos tips que les das y pueden cambiar esa parte que es fundamental. ¿Cuál es tu equipamiento básico para trabajar? Bueno, yo claro, trabajo tanto en suelo, ¿no? El lodger, el fragueiro en gallego, el hombre forestal y el de arboricultura, ¿no? Entonces, prácticamente es el mismo, los EPIs. Son prácticamente iguales, botas antimotosierra, pantalón antimotosierra, casco, tengo tanto el de arborista como el foresti, pero siempre o pantalla o visor. Si llevo pantalla siempre llevo gafas debajo de la pantalla, auriculares, protección auditiva, guantes y después en la parte del torso nada de chaquetas antimotosierra, eso no lo veo ni lógico ni recomendable, pero sí siempre en invierno una chaqueta transpirable pero que te tape el frío, muy de alta visibilidad, y en verano camisetas como las que tenemos tan buenas, de alta visibilidad y transpirables, y siempre y eso sería el EPI. Varía cuando trepo, que ya las botas no tienen que ser de antimotosierra, cuando trepas, porque serían muy toscas, muy difíciles de llevar. Son pesadas, y tenemos otro tipo de botas que tienen un caucho estilo pie de gato, que se agarra mucho al árbol, es totalmente diferente y nos permite agarrar la cuerda. Bueno, son botas diferentes, ¿no? Y el resto es lo mismo, Variamos el casco también, siempre con barbuquejo, el foresti no tiene que llevar barbuquejo. Son pequeñas diferencias, pero en principio es todo muy igual. Y ese es el equipo básico de EPI, de trabajo. ¿Qué te gusta de las máquinas Husqvarna? ¿Qué tienen de diferente para ti? Bueno, desde siempre, y esto lo sabe todo el mundo que me conoce, he hablado bien de todas las marcas relevantes, porque todas son buenas, todas han desarrollado mucho, pero siempre he tenido una debilidad total y absoluta por las Husqvarna, por varios motivos, no por uno solo. La ergonomía es lo que más me ha gustado siempre. O sea, sí, dentro del top de ranking, la ergonomía es brutal. Lo que llega a alcanzar el desarrollo de ingeniería de Husqvarna en sus máquinas me parece alucinante, porque relación peso-potencia
son para mí imbatibles. Y la agilidad, cuando trabajas con ellas, la comodidad, estéticamente, me parece una chorrada, pero nosotros, sí, pero tiene que ser bonito. Claro, igual que a un motero le gusta una moto más que otra, totalmente. También lo soy, pues entonces, claro, los relojes o tal, estéticamente me encantan. Hay motoseras que son muy buenas y son feas, entonces ya no me gustan tanto. Y la fiabilidad, hay máquinas que me vienen cuando estoy en los stands, en las ferias, todavía tengo una Husqvarna de 40 años, de 45 años y va como el primer día. Eso es una locura. Que todo eso, obsolescencia programada, que te vengan con ese discurso de tengo una máquina de 40, 50 años en casa y va como el primer día. Eso es una maravilla. Claro, todo eso son suma y sigue a algo que ya te gusta y ves que se refrenda con lo anterior y responde, ¿no? Y entonces, claro, al final estás a gusto en la marca. Y ya te digo, yo no denosto a ninguna en absoluto. Todas me merecen el máximo respeto. Pero todo el mundo va a tener debilidad hacia una o hacia otra, eso está claro. Y en mi caso, pues eso, pues llevo 28 años trabajando con Husqvarna. Y de forma totalmente propia, elegida. Es un mundo, de hecho lo hablábamos antes, que es un mundo un poco como los coches, ¿no? Un poco ahí de... Sí, la gente que es fan, es fan. Sí, sí. A mí me decía un forestal que le fui a dar un curso de afilado, primero un curso de apeo seguro, y después me contrató solo para su empresa, afilado para sus trabajadores, porque no afilaba muy bien y tal. Y tenía máquinas de diferentes marcas y el fragueiro, el lodger, ¿no? El talador, solo quería Husqvarna. Y me dice, él lo tiene muy claro, me dice, son como una Ducati. La mejor, un poco pijotera, pero es la mejor. Es la mejor. Es la mejor. Bueno, para los que nos gustan motos y nos gusta tal, no, estos son... Pero realmente es un poco eso. Es una máquina siempre muy tecnológica, muy evolucionada. Tienen máquinas como la 372 buenísima, no se conforman, investigan más y sacan la 572 que la supera. Ostras, ¿por qué? Si la 372 era... Todo el mundo estaba encantado con ella. ¿Para qué sacas la de aquí? Pues porque la marca es así. La marca es así. Bueno, y tú con tu experiencia, ¿usas máquinas a batería? Sí, yo en mi pack de trabajo siempre llevo batería. A veces llevo una de combustión, a veces, pero yo ya trabajo casi exclusivamente con batería. Son muchísimas las ventajas de batería. Lo único que se les puede todavía echar en falta es mucha potencia o más potencia para ciertos trabajos de diámetros grandes, de corte de diámetros grandes o maderas muy duras, pero se llegará, porque igual que se ha empezado con unas, claro, que tenían muy poquita potencia, ahora ya equiparan perfectamente a unas 50 centímetros cúbicos. Y una de batería que equipare a unos 50 centímetros cúbicos de combustión, puedes hacer el 80% de los trabajos que tengas en todo tu año de trabajo. Entonces, el tema de la gente también dice, pero la batería dura poco. Ahora hay, aparte que puedas llevar varias baterías, hay las boxes, estos con las cajas de recarga. Las cajas con recarga, que vuelves a meter allí las baterías, puedes acondicionar tu furgoneta, tu pick-up, tu todoterreno con cargadores. Ahora ya hay logística para poder estar en medio del monte y seguir cargando las baterías, entonces ese problema ya no es tal. Y a partir de ahí todo son ventajas, porque no tengo humos, que la intoxicación por anhídrido carbónico está ahí, es real, yo la sufrí de hecho, y aunque vienen muy bien dispuestas, diseñadas las máquinas con el tubo de escape siempre en dirección opuesta a la posición del operario, con su silenciador y con su malla antichispas para que no haga llamas, todo muy bien, todo muy correcto, pero al final es ruido, muchos decibelios y humos. Te has quitado de golpe y porrazo, o sea, de un plumazo, los humos y el ruido, que es mínimo. Es el ruido de la cadena sobre el sable. Que sí, o sea, yo las he... Cuando a lo mejor hay una feria y muestran una gasolina y luego la batería es como... Nada, es un gustazo. De hecho, se utilizan mucho. Yo gané concursos de licitaciones porque si tienes que trabajar a ciertas horas de la mañana en un vecindario residencial, en un hospital,
en una residencia de ancianos, en un colegio donde están estudiando, en un instituto, y tienes que ir a podar y podas todo con batería, no molestas, ¿entiendes? Si no, a las 8 que empezamos nosotros a trabajar, empiezan allí las máquinas a sonar y eso es tremendo. Entonces, son ventajas ya no solo personales, sino también a nivel de empresa, porque te abren más campos. ¿Sí? Pero después está el tema de las vibraciones. Cuando tenemos años notamos que las vibraciones duelen. Y aunque los silent blocks son una parte importantísima de los elementos de seguridad de la motosierra, funcionan muy bien, es que en batería prácticamente no existe la vibración. Y entonces eso de verdad que es algo que se agradece mucho. El tema del encendido y el apagado. Le das un botón, es que es comodísimo. Claro, no tienes que estar peleando si está fría, si el starter, si bombeo, si no, si el descompresor de cámara. No, le doy el botón, enciendo y apago, ya está. No tienes el problema de hacer la mezcla, de hacerla mal, gripar una máquina porque se hizo mal la mezcla. No sé qué, que los olores, puedes llevar en un turismo una máquina sin que te multen porque no tienes que llevar gasolinas en el coche. ¿Entiendes? Llevas algo que no es explosivo. No explosivo, no. Por lo tanto, no sé, es que hay cantidad de ventajas, que son muchas más de lo que la gente piensa. El mantenimiento. Las piezas de una máquina de combustión, 2.500, 2.800 piezas, de una de batería que no baja de 100 piezas. El mantenimiento, por lo tanto, la limpieza es mucho más sencilla, no tienes que limpiar filtros, es todo sencillísimo. El coste de mantenimiento de taller, prácticamente no van a taller nunca, y cuando han pasado años para ir a taller, y son pijadas de la clavija aquí. Sí, al final es algo más sencillo de reparar muchas Entonces, veces. al final, son muchas ventajas. La gente, el ahorro, evidentemente, porque si tú tienes placas solares en tu empresa o en tu casa, ya cargas las baterías gratis y te estás ahorrando un dineral en combustión. Tremendo, tremendo. Pero bueno, a nivel hobby, bueno, me parece ya lo mejor, porque ya no tienen que saber nada de gasolinas, de mezclas, de no sé qué, que si se me gripa, que si la tengo olvidada esa mezcla que pensaba que estaba bien hecha, pero después de un año la voy a utilizar, los aditivos han perdido y se me estropea la máquina igual, porque claro, la dejé ahí un año sin usar, la de batería, no importa eso. No sé, hay muchas ventajas. ¿Y cuál es tu máquina favorita? Con la que trabajo habitualmente, pues de batería, la 550 iXP, es un pepino, y ahora pues estoy deseoso de coger una máquina que ya probé en su día, que es la 564 de inyección. Pero de diario trabajo mucho con la Mark 550 porque para mí tiene una relación peso-potencia que me encanta y me cubre. Bueno, le cambio sables y cambiando sables me cubre 80-85% de mis necesidades de trabajo. Tengo modelos icónicos como la 346 que nos encanta a todos y que era una máquina también maravillosa. No sé, es muy difícil elegir una, ¿no? Sí, es muy difícil porque, claro, también tengo la 3120 que es un pepino enorme que utilizas 4 veces. Pero cuando lo utilizas te sientes empoderado a no poder, ¿no? O sea, es una cosa muy loca. Sí, es complicado, ¿eh? Una pregunta capciosa casi. Ha sido un rato súper interesante. Muchas gracias por contarnos tu experiencia, por cuidar de los árboles, la verdad. Hemos aprendido un montón. Se nota que te gusta ser profe. Se nota ahí. Sí, me encanta. No solamente, yo creo que es una obligación, igual que a mí me ha enseñado, todos los que sabemos algo o algo más que el resto de un tema, tenemos la obligación de seguir enseñando, porque si no, es que no estás cumpliendo bien tu rol. Me parece, no sé, es un rollo mío. Bueno, está bien. Sí, debes hacerlo. Pues muchas gracias. Gracias a vosotros. Nos vemos en el próximo episodio.